los creyentes no necesitamos nada más para estar completos, sino que estamos completos ¿en quién? En Cristo Jesús, en su plenitud. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si nos falta pues trabajo, si nos falta pues alguna cosa terrenal, Cristo es mucho más que eso. Cristo cuesta mucho más que los reyes, que los montes, que los animales, dijo nuestro hermano Paul Washer. Si ponemos una balanza, todo lo que este mundo nos puede dar, lo que está en este mundo y a Cristo, Cristo pesa mucho más que todo lo de este mundo, todo lo terrenal. Amén. Pues ya le hemos cantado a nuestro Señor y ahora pues vamos a entrar a lo que es la palabra. Y les pido disculpas, mis hermanos, porque pues cada domingo tenemos que pues predicar lo que está basado en el libro de los Hechos, pero hoy en este día vamos a estar predicando lo que tocaba para el miércoles. Entonces ya tenía el estudio, pero ustedes saben, por cuestiones pues familiares y de emergencias, y pues tuve que hacer ese estudio más como un sermón y tuve que añadirle un poco más. Y pues es la palabra de Dios. Un estudio, un sermón no debe de ser solamente para un día específico, sino pues es la palabra de Dios. No es un pequeño estudio como muchos dicen, una pequeña palabra. Yo he escuchado eso, pero la palabra de Dios es palabra de Dios. No hay pequeña palabra de Dios, no hay pequeño estudio, pequeño sermón, es la palabra de Dios. Amén. Y hoy pues vamos a estar predicando bajo el tema bienaventurados los pobres en espíritu. Y les voy a dejar saber también de antemano. No sé si estaremos teniendo la reunión el miércoles. Ven que yo pues voy y vengo del hospital a la casa. Pero entonces, no sé si el domingo, pero perdón, el miércoles, pero si el domingo podemos, yo les hago saber. Porque hermanos, no es fácil estar entre todo esto y estudiar y prepararse para predicar. Como le he dicho a nuestro hermano Carlos, yo no quiero solamente venir aquí y traerles un alimento, ¿cómo se dice? Rápido, marucha, como dicen muchos. Yo lo que quiero es traerles un alimento sólido, que los llene. Pero hermano Carlos, después de la reunión quiero platicar con usted. Así que vamos a estar hablando sobre la bienaventuranza de los pobres en espíritu, que está basado en Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, versículo 3. Y antes de comenzar, pues vayamos en oración a nuestro Dios. Vamos a orarle a Él para que Él me dé la facilidad de palabra y la capacidad para poder predicar su palabra y que ustedes puedan entender su palabra. Oremos. Padre, en esta hora, nuestro Dios y gran Rey, Señor, te exaltamos, Señor, te alabamos, te adoramos en esta hora, Señor, por quien tú eres y no por lo que tú haces, Señor. Sabemos que tú eres el único Dios verdadero, Señor, quien nos ha salvado, quien nos ha dado vida juntamente con Cristo, Señor, en los lugares celestiales. Tú eres aquel Dios, Señor, que pues ha obrado a nuestro favor, salvándonos, Señor, y también nosotros, Señor, pues hemos recibido tu Espíritu Santo, Señor, quien nos ha sellado por una eternidad. Tú eres, Señor, quien nos ha rescatado. Tú eres quien, Señor, pues ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso, Señor, es amor eterno. Eso es amor incondicional. Porque el mundo, Señor, pues sí, podemos aprender sobre el amor condicional, que si tú me amas, yo te voy a amar, pero tú, Señor, nos amaste antes de que nosotros pudiésemos amarte a ti. Eso es amor divino. Ese es amor eterno. Gracias, Señor, porque sigues mostrando para con nosotros, Señor, tu fidelidad, tu bondad, tu gracia y tu misericordia. A pesar de que nosotros, Señor, pues andamos muy ocupados en las cosas cotidianas, en las cosas de este mundo, Señor, tú nos guardas, nos preservas y sigues siendo fiel para con nosotros.
nos sigues dando, Señor, lo necesario. Aún tú sigues, Señor, usando a personas incrédulas para bendecir a tus hijos cuando estamos atravesando, pues, momentos difíciles y cuando estamos bajo prueba. Cuando estamos siendo, Señor, pues, probados por el fuego, Señor, tu palabra dice que no nos quemaremos. Y hemos experimentado esto, Señor, que pues en nuestras vidas, Señor, vienen momentos difíciles que a veces con nuestras propias fuerzas no podemos, pero tú eres quien nos fortalece. Tú eres un Dios, Señor, fiel. Tú eres un Dios que cumple promesas y tú no eres un Dios como los dioses falsos que exigen, Señor, para bendecir, pero tú, Señor, nunca nos has exigido nada para salvarnos, sino que, Señor, el sacrificio perfecto de Cristo fue más suficiente que cuando tú nos exiges algo, Señor. Eso fue suficiente. Pero ahora nosotros, Señor, debemos de hacer tu voluntad, Señor, bajo la gratitud que tenemos para contigo y tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, y pues sabemos y reconocemos que somos pecadores, que seguimos pecando, seguimos fallando y aún en los momentos de aflicción, nuestra carne, nuestro pecado nos hace dudar de ti, Señor, y a veces pues nos lleva eso a echarte en cara lo que estamos pasando. Pero de repente, Señor, tu Espíritu Santo nos redarguye y nos recuerda, Señor, que todo esto, Señor, obra para bien a los que aman a ese Dios, quien permite todo lo malo en nuestras vidas, pero eso va a operar y a obrar para un bien. Señor, nosotros somos imperfectos y nuestro pecado, nuestra conciencia a veces nos acusa y nos sentimos indignos y a veces, Señor, pues también Satanás susurra a nuestro oído y nos trae pensamientos o ideas, Señor, que son contrarias a tu voluntad y nos quiere, Señor, hacer caer para, Señor, estar molestos contigo, para enojarnos contigo. Pero, Padre, ahí es donde podemos ver que somos tan débiles y que no somos como tú, no somos dioses. Somos hombres, mujeres, niños, jóvenes, frágiles y pecadores, Señor, y tan imperfectos que merecen el infierno. Pero, Señor, aquí estamos y te pedimos perdón si es que hemos hecho esto, si es que hemos pecado de esta manera. Y solamente te pedimos que a través de la aflicción tú nos perfecciones y podamos nosotros, Señor, pues depender mucho más de ti. Porque a veces, Señor, podemos pues tener también problemas con los hijos, con el cónyuge, Señor, que no estamos de acuerdo en tales cosas, Señor, pero si estamos centrados y estamos enfocados en Cristo y solamente miramos a Cristo, Señor, todo eso se puede solucionar como creyentes. Solamente, Señor, aumenta nuestra fe y ayúdanos, Señor, a ser pacientes y a seguir perseverando en la oración. Porque eso, Señor, tú nos demandas. Tú nos mandas a seguir orando en todo momento. Pero, Señor, pedimos que nos perdones por cada pecado que hemos cometido, que estamos cometiendo y vamos a cometer. Ya han sido perdonados en Cristo, pero vamos a seguir fallando día con día. Pero, Padre, en esta hora pues también te quiero pedir por mi hija Stephanie, que está en esa cama de hospital. Pedimos, Señor, que pues tú le des la paciencia, le des el gozo, Señor, y si ella llega a frustrarse de estar acostada en ese lugar, Señor, pues pido que traigas la paz a su corazón. Y aún danos también a mí, a mi esposa, a nuestros hijos y a nuestros hermanos y a familiares la paciencia, Señor, y pues porque a veces queremos que esos procesos pues vayan rápidamente, pero, Señor, todo eso toma tiempo. Pero, Señor, pido que lo que pasó a nuestra hija Stephanie, pues que obre para bien. Que esto, Señor, la haga a ella a retomar otra vez donde ella se había quedado en tus caminos y que ella, Señor, pues ponga su mirada solamente en Cristo otra vez, Señor. Eso pasa por nuestras acciones, esto son consecuencias de nuestro pecado también, Señor, y pues todo aquel, Señor, que conoce la verdad y se aparta, Señor, tu palabra dice que a quien tú has tomado por hijo lo vas a disciplinar.
Y si mi hija, Señor, ya es hija adoptada tuya, y esto lo has usado como una disciplina, Señor, pues que obre para bien. Sálvala, Señor. Perdónala. Porque en ese día, Señor, que ella iba en ese carro, ella te pidió perdón. Y yo sé, Señor, que tú la escuchaste porque tú la guardaste a ella y a mi cuñado de la muerte. Ahí podemos ver, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, de gracia y de amor. Pero todo pecado, Señor, tú no lo pasas por alto. Eso que sucedió, pues quizás, Señor, fue la consecuencia de su rebeldía. Es así, lo veo yo. Pero por favor, Señor, sánala. Y te pedimos que ella se pueda recuperar, Señor, pues rápidamente, Señor, pues a tu tiempo. Por favor, y que pues eso nos haga más fuertes y que nos enseñe a todos nosotros a depender de ti, Señor, y no de nuestras propias fuerzas humanas pecaminosas. Y en esta hora, pues también, Señor, pido que me ayudes a predicar tu palabra fielmente. Aunque esté, Señor, pues cansado, desvelado, afligido, Señor, haz que todo eso se vaya en este momento y que yo dependa de tu Espíritu Santo y no de mis propias fuerzas carnales, Señor, imperfectas. Sí, ciertamente yo soy indigno de estar detrás de este púlpito, de predicar tu palabra, pero tú tienes que hablar a tu pueblo, tú tienes que hablar a tu iglesia. Yo sé que tú puedes usar a alguien más, Señor, quizás mejor que yo. Tú me puedes quitar de un lado, Señor, y poner a alguien más elocuente, con más sabiduría, más preparado. Pero mientras yo esté aquí, Señor, úsame para tu gloria y no para la mía. Y que mis hermanos, que tu rebaño sea alimentado con la predicación de tu palabra, Señor. Con ese alimento, Señor, que pues a veces, Señor, tu palabra quebranta los corazones, nos humilla, nos reprende, nos exhorta, Señor, y a veces nos trae pues también aliento y también, Señor, confrontación de pecado. Nos pedimos, Señor, que en este día pues también podamos predicar tu evangelio, Señor, y pues que salves a aquellos que no son salvos. Por favor, Padre, te pedimos, Señor, que todo eso esté bajo tus manos y tu poderío, y tú obres, pues, Señor, bajo tu soberanía, Señor. Tú eres soberano y tú solamente sabes qué es lo que vas a hacer. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Mateo 5, versículo 3. Y hace 2 miércoles comenzamos, que fue la introducción al estudio de el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Pero como dije, hoy no es miércoles, pero es necesario pues predicar bajo este tema hoy domingo. Pero dice así el versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando aquí pues Mateo habla sobre los pobres en espíritu, no está o no se refiere a los pobres monetariamente, a los pobres que están en las calles, a los homeless. Aquí no se refiere a esto. Ahora bien, ¿qué son las bienaventuranzas de Cristo? Son una concisa expresión de arrepentimiento a la luz del reino. Y fue precisamente lo que Jesús predicó al comienzo de su ministerio. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí vemos que eso fue lo primero que Cristo predicó al comienzo de su ministerio, y Él nunca dijo: mira, yo te amo, ábreme tu corazón. Su mensaje de Cristo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús dice: bienaventurados, ricos en los beneficios de la gracia de Dios, sin tomar en consideración su condición presente o exterior. Cristo no se va a basar a cómo nos vemos exteriormente o en nuestra condición. Pero pobres en espíritu significa aquellos que han reconocido su completa
bancarrota en términos espirituales. A eso se refiere. Aquellos que están ya cansados de su pecado, cargados, trabajados, aquellos que están ya hastiados con su pecado y quizás ellos han buscado la solución a su pecado a través de qué, de las cosas de este mundo, las drogas, los vicios, los placeres terrenales o carnales o sexuales. Pero eso es estar completamente en bancarrota en términos espirituales. Y a eso se refiere cuando Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que han reconocido que son pecadores. Eso debe llevar al hombre al arrepentimiento. El estar cansado de pecar, de estar enemistado con Dios, debe de llevar al ser humano al arrepentimiento, como lo vemos en Hechos 17. Vamos ahí. Hechos capítulo 17. Versículos 30 al 31. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dice lo siguiente, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice ahí la palabra. No es una opinión o no es una, ¿cómo se dirá? Una opción. Pero dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia de antes de que Cristo viniera, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con qué, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién se refiere aquí? A Jesucristo. Así que dice ahí que Dios manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. ¿Al momento de qué? De escuchar qué? El Evangelio, solamente el Evangelio. Porque Dios ha establecido que en un día Él juzgará al mundo con justicia. Ahí vemos un atributo de Dios, que Dios es ¿qué? Dios es justo y Dios no va a pasar ningún pecado por alto. Dios va a juzgar a todo ser humano para dos caminos, para condenación o para salvación, para la eternidad, en la salvación o la condenación eterna. Ahí vemos que es lo que dice aquí Lucas en Hechos. ¿Y quién produce, mis hermanos, el arrepentimiento? ¿Quién produce el arrepentimiento? ¿Será que el hombre lo produce? Vayamos a segunda a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Versículos 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Y él aquí está hablando en el contexto de la primera carta que él mandó a los de Corinto. Porque en esa carta él mandó, ¿para qué? ¿Para qué la mandó? Para corregirlos de su pecado. Ellos estaban enemistados unos con otros, unos se querían más porque tenían dones, quizás hablaban en lenguas. Pero Pablo dice, porque aunque os contristé con la carta llegó a un punto que los contristó a los creyentes de Corinto. No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, pero dice en el versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento.
Dice que Él ciertamente no se goza porque fueron contristados, sino Él se goza porque ese es lo que ellos sintieron al momento de leer la carta, los llevó al arrepentimiento. Eso es lo que debemos de buscar siempre nosotros cada vez que predicamos o compartamos el Evangelio o demos aquí un estudio. Debemos de desear que cada palabra que escuchen los oyentes, los incrédulos, los lleven a ellos a contristarse, pero después de eso, ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeceréis por vuestra parte. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Produce arrepentimiento. La palabra de Dios va a causar tristeza en el oyente. Cuando él escuche acerca de qué, de su pecado, no acerca de que él va a ser exitoso o no va a ser exitoso, cuando él escuche acerca del pecado que él está cometiendo, porque Pablo ciertamente él corrigió lo deficiente que estaba sucediendo entre los corintios. Él los amonestó una y otra vez, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Un arrepentimiento genuino, verdadero, ¿es para qué? Para salvar las almas. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? La tristeza del mundo produce muerte. Digamos, por ejemplo, si una pareja ya tienen de novios 1, 2, 3 años y uno de ellos decide romper con esa pareja, con otra persona, perdón, ¿qué le va a pasar a la otra persona que dejó? Tristeza. Y eso lo va a llevar a ¿qué? A deprimirse, a tener ansiedad, a querer refugiarse en los vicios, en las drogas, en los placeres de este mundo, y todo eso va a producir ¿qué? Muerte. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y esa salvación va a traer ¿qué, mis amados? Gozo. ¿Gozo en quién? En Cristo. Así que las dos tristezas son muy diferentes. La tristeza que es según Dios va a producir arrepentimiento para salvación, y aquel que es salvo, pues ciertamente va a estar gozoso en Cristo. Pero aquella persona que siente tristeza y no es creyente, esa tristeza va a producir muerte. Ahora la segunda carta a Timoteo. Por eso es tan importante que nosotros pues aquí siempre estemos centrados en Cristo. Queremos que nuestros hijos, que los jóvenes, que los niños sientan el peso de su pecado, se sientan tristes y los lleven al arrepentimiento. Quizás es duro, quizás se enfaden, pero esa es la medicina, mis amados, para el pecado. Ahora, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 25. Segunda Timoteo 2, 24 al 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer que la verdad. Y esa palabra conceder es la acción de dar, otorgar o permitir una cosa. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Es como que si él dice, por si quizá Dios permite que se arrepientan para que conozcan la verdad. Aquí vemos que aquí el arrepentimiento, mis amados, es producido por ¿quién? Es producido por Dios. Bienvenidos. Dios la bendiga.
Y aquí vemos que el apóstol Pablo pues dice, quizás les conceda a Dios el arrepentimiento para que ellos puedan conocer la verdad. Mientras una persona no sienta tristeza por su pecado y no se arrepienta para salvación, esa persona nunca va a conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí vemos que dice el apóstol Pablo, quizá Dios les permita arrepentirse para conocer la verdad. ¿Recuerdan a Faraón? Dice la escritura que Faraón endureció su corazón, y ¿quién lo endureció más? Dios endureció más el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para mostrar su propio poder de él mismo. Dios miró el corazón duro de Faraón, pero Dios lo endureció aún más para que él pudiera pues traer las 10 plagas a Egipto, y que las naciones extranjeras dijeran, ese es el Dios que trajo las 10 plagas a Egipto, ese Dios temible, ese Dios poderoso, ese Dios que todo lo puede. Ese Dios endureció más el corazón de Faraón para mostrar su poder a otras naciones, para causar quizás temor y quizás también decir, ¿quién es ese Dios? Queremos conocer de ese Dios que pues trajo todo esto a Egipto, las 10 plagas. Otro ejemplo, vayamos a Isaías 57. Así que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino que de los cielos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice aquí el profeta Isaías en Isaías 57, versículos 13 al 15. Y aquí está pues hablando el profeta Isaías en contra de la idolatría de Israel. Y la idolatría es un acto de ¿qué? De altivez, de soberbia, de orgullo. Pero dice ahí Isaías 57, versículo 13 al 15, dice, cuando clames, no te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, añadad, que es quitad o limpiad del camino, barred del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde ¿de qué? De espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Y para qué más? Para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí vemos que Dios dice que Él va a habitar con aquel que está quebrantado y humilde de espíritu. Y de lo mismo está hablando Jesucristo en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí vemos que ciertamente pues dice esto el profeta Isaías. Aunque Dios está totalmente presente en cada momento del tiempo, su ser infinito desciende el tiempo y no puede ser limitado por él. ¿Y para qué trasciende del tiempo? Para habitar en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios ve un corazón contrito y humillado. Y ese corazón, Él dice que Él no lo desprecia. Pero aquel que está quebrantado, humilde, no porque sea pobre monetariamente, sino porque Él está, como dijimos, cansado de su pecado,
harto de estar viviendo en una vida en puro pecado, sin Dios. Dios es lo que ve, esa humildad, ese quebranto. Y Dios va a habitar con esa persona. Como dije, de estos son de los que a los que se refiere Jesús en Mateo 5:3. A los que reconocen su estado espiritual como pecadores, y Dios dice que a ellos los vivificará. Que eso significa que Él les va a dar vida, vigor o energía espiritual a esas personas, especialmente a través de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Implica un despertar espiritual, una restauración y un fortalecimiento en la fe y en la vida cristiana. Veamos otro ejemplo en Lucas 18. Y vamos a estar aquí ya lo que resta de ese sermón. Lucas 18. Versículos 9 al 14. Y yo sé que ya hemos escuchado mucho acerca de la parábola del fariseo y del publicano. Pero quiero que nos enfoquemos en esto para que podamos entender a lo que se refiere Jesucristo sobre los bienaventurados, los pobres en espíritu. Lucas 18, versículo 9 al 14. Dice Jesucristo en el versículo 9: y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Así que Cristo aquí se está hablando y está enfrente de unos hombres religiosos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos, como perfectos, como sin pecado. Y ellos, aparte de eso, de sentirse justos, ellos también menosprecian a otros. A estas personas Jesucristo se está refiriendo y está hablando acerca, enfrente de ellos. No es que está hablando de ellos o no es que Él les va a mandar un mensaje, sino que dice a unos que confiaban en sí mismos. A ellos les digo esta parábola. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Mis hermanos, lo que esto representa son dos extremos opuestos. Por un lado tenemos una devoción religiosa a la ley de Dios y por el otro lado la traición mundana hacia Israel. Por un lado tenemos a un hombre religioso extremista que le daba más validez a la tradición de los hombres más que a la ley de Dios. Ese era el fariseo, que ellos habían añadido a la ley de Dios su propia tradición, pero ellos le daban más validez a esa tradición de hombres y ellos quebrantaban la ley de Dios, como Cristo se los dice a ellos. Por el otro lado tenemos a un recaudador de impuestos judío empleado por el imperio romano, y él era visto como un traidor, él era visto como un pecador, él era menospreciado. Así que a eso se refiere Cristo. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Los dos fueron con un propósito al templo, para orar. Versículo 11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Es como que él se daba la exaltación, hablando de él mismo, de sus propias obras, de lo que él hace. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aquí vemos a un hombre altivo, arrogante, de la élite farisea, un hombre religioso, extremista, que se creía justo, mejor que los demás, pero ante los ojos de Dios era un pecador, como los restos, como los demás.
Pero en la oración del fariseo hay un problema, mis amados. Hay un gravísimo problema que nosotros debemos de cuidarnos de no caer y orar de esta manera. No debemos nosotros de orar, de decir, Señor, mira, yo obro más que mi hermano, mi esposa obra más que mi hermana, mis hijos más que los hijos de los hermanos. Eso, mis amados, es mera religión. Pero como dije, aquí hay un problema. Él pensaba que merecía estar de pie ante Dios a causa de sus obras, pero en ningún momento mostró un arrepentimiento de su propio pecado. Él pensaba que él estaba bien ante los ojos de Dios y estaba puesto en pie. Creía que estaba bien delante de Dios. Pero él estaba, mis amados, tan cegado a causa de sus obras que no podía ver su propio pecado. Él estaba tan enfocado en sus obras que él hacía. La palabra hipermetropía es la dificultad para poder ver objetos que están lejos. Pero es también, mis amados, una condición que cuando un objeto está cerca no lo puedes ver, sino que a veces el ver más bien objetos lejos lo ves mejores que los que están cercas. Yo he visto a personas que cuando le hacen así a un libro pueden leer mejor, y cuando están así pues no pueden ver bien. Eso es lo que es. Pero lo que es lo que pasaba con este fariseo. Este fariseo podía ver el pecado del prójimo, pero no podía ver su propio pecado. Él estaba cegado por sus propias obras. Era fácil él ver los defectos de otros, pero él no podía ver sus propios defectos. Y hay cristianos, mis amados, que ellos han caído en esta condición. Es pecado. Y ante los ojos de Dios no está bien esto. Hay muchos que se creen en muchas congregaciones mejores que otros y solamente están para ver qué es lo que ven en otros hermanos, en hermanas, y ellos están dispuestos y listos para señalarlos. Pero en cuanto uno les dice a ellos sus errores, ellos cometen sus imperfecciones, pues solamente dicen, pues hermano, voy a orarle a Dios que me muestre mis pecados, mis errores. Y no aceptan la corrección. Ellos están al igual que el fariseo. Son personas altivas, arrogantes, soberbias, que piensan que están bien delante de Dios, que están mejor que los demás delante de Dios y que no necesitan arrepentimiento. Esa es la condición de este hombre fariseo. Pero ¿cuál era su pecado? La altivez, la vanagloria, el hacer acepción de personas al despreciar a su prójimo, y eso lo convertía a él a un asesino o homicida de corazón. Él estaba quebrantando el sexto mandamiento, no matarás, por causa de su orgullo fariseo. Pero es lo que dice el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Señor, gracias porque no soy como ellos. Ellos son basura, ellos pecan más que yo. Ladrones, ellos ciertamente son ladrones. Injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él miró a este hombre humillado quizás ahí en el templo y él se atrevió a compararse no solamente con los hombres ladrones, injustos, adúlteros, sino aún también con este hombre publicano que fue a orar al templo. Vayamos a Proverbios 11.
Proverbios 11, versículos 2 al 4. Proverbios 11, 2 al 4. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Este fariseo estaba mostrando soberbia. Era soberbio. Mas con los humildes está ¿qué? La sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la ¿qué? La perversidad de ellos. Aquí no dice Satanás los va a destruir, el mundo los va a destruir. Aquí dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos mismos. Su propio pecado es quien los va a destruir, dice aquí el autor de Proverbios. Mis amados, el pecado que mora en nosotros nos puede destruir, aún siendo creyentes. No es que nos va a hacer perder la salvación, sino que nos puede llevar a un estado espiritual en el cual no podamos ver nosotros nuestro propio pecado y solamente ver el pecado ajeno. El pecado nos puede nosotros también llevar a un andar mal espiritualmente. Pero aquí vemos que ¿qué es lo que dice ahí este Proverbios? Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Ahora vamos a Proverbios 16. Proverbios 16, versículos 18 al 20. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Que soberbia implica ¿qué? Al pecado. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos, que repartir bienes terrenales con quienes, con los soberbios. Es mucho mejor, mis amados, andar con personas humildes. A nosotros no nos conviene juntarnos con personas altivas, soberbias. Porque, mis hermanos, hay también en muchas congregaciones personas altivas. Ellos llegan a jactarse al igual que este fariseo. Ellos quieren mostrar su ayuno, sus vigilias, con rostros tristes, amargados, y te dicen, es que estuve ayunando, estuve velando 5 horas, 10 horas. Es mejor, mis amados, dice aquí, humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Eso es algo que también puede contagiar a muchas iglesias. El haz esto, haz lo otro. ¿Se han fijado, mis hermanos, que el ser humano exige mucho más que Dios? Dios demanda de nosotros santidad, obediencia. Pero hay mucho pastor que te exige mucho más de lo que tú puedes dar. Y si no lo haces, estás propuesto a perder tu salvación. Si no lo haces, eres un rebelde, andas mal espiritualmente. Eso está mal. Hoy el hombre exige mucho más que Dios. Hoy el hombre quiere ver que tú obres en todas las áreas, porque si no, te vas a perder, si no lo haces. Eso es antibíblico y eso es algo peligroso. Pero, mis amados, este fariseo estaba atrapado en el pecado de la autocomplacencia espiritual. Es un estado peligroso
porque adormece la conciencia y alimenta el orgullo. Cuando creemos que todo está bien con nosotros, dejamos de buscar a Dios con fervor y abandonamos la vigilancia espiritual en nuestras propias vidas. Eso nos lleva al siguiente pecado, el legalismo. Todo eso nos lleva al legalismo, pensar que la santidad se obtiene a través de las buenas obras que podamos hacer, y eso, mis amados, derrumba el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora pensamos que las muchas obras, el mucho hacer, es mucho más que la obra perfecta redentora de Cristo, que Él completó en la cruz del Calvario. Y todo lo que queremos hacer, todo lo que hacemos se convierte en obras religiosas. Yo creo que el cristianismo ha llegado a un estado, sí, a un estado. Y ahora muchas congregaciones operan al igual que una religión, porque Cristo ya no está presente. Cristo ya no es el centro. Cristo ya no es lo más importante en una congregación. Ahora son las obras. Ahora estamos al igual que los católicos romanos, estamos al igual que los testigos de Jehová. Ahora es salva, ahora es hace para que te salves. Si no lo haces, te vas a perder. Y esto, mis amados, es algo, como dije, peligroso. Pero regresemos ahí a Lucas 18. Versículo 12. Después de que dice el fariseo que da gracias a Dios porque no es como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora, aparte de eso, aquí vemos su condición de pecado. Versículo 12. Él dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Aquí vemos que ahora él llega a exaltar sus propias obras y él cree que esas obras, que sus ayunos, que sus diezmos es lo que lo va a justificar delante de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado, hermanos, si no das tu diezmo le robas a Dios? Y usan la porción de Malaquías. Me han robado. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nada de este mundo que nosotros podamos obtener. Él demanda santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Mucho más que los diezmos, mucho más que los ayunos. Es lo que Dios busca de los creyentes. A Dios no le importan los ayunos que podamos hacer, los sacrificios religiosos que podamos nosotros hacer. Aquí vemos que este fariseo se jacta de todo lo que él hace, pensando que por eso Dios lo va a justificar, por su esfuerzo humano. Aquí vemos un gran ejemplo de la religión. La religión te enseña a ser jactancioso y hace menos a Cristo y, como dije, a su obra perfecta en la cruz. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Él reconocía su pecado, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos lo opuesto. Aquí vemos una expresión de humildad completamente opuesta a la postura del fariseo. Aquí vemos a este hombre estando lejos y él no quería ni uno alzar los ojos al cielo porque él se sentía indigno. Cuando tú y yo cometemos un pecado o una falta, pedimos perdón y nos dicen: mira, estás mal, hiciste mal, pero ve a Cristo, ve a Dios mediante Cristo, arrepiente de tu pecado.
Cuando esa persona nos corrige, hermanos, no queremos ni aún ver los ojos de la persona porque sabemos que hemos hecho mal. Nuestros hijos, cuando los corregimos, ellos ni aún quieren ver nuestros ojos porque saben que hicieron mal. Eso es un acto de humillación, de indignidad. Y aquí vemos la misma acción del publicano, ni aún quería alzar los ojos al cielo. Imagino que él estaba ahí humillado. Esa es una evidencia de humillación. Y él dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando dice sé propicio a mí, pecador, es el término que se refiere a un apaciguamiento de la ira de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Señor, no traigas tu ira santa sobre mi cabeza. Señor, perdóname. No soy digno ni aún de ver el cielo. Esto era usado por los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el templo, en referencia a la sangre de un animal sacrificado, propiciación, el cual era tipo de la muerte expiatoria ¿de quién? De Cristo. Vayamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, nuestro hermano Juan dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente por los nuestros, sino también por aquellos que han creído y van a creer en Cristo. Cristo es nuestra propiciación. Él pagó el pago en nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Y Él bebió la copa de la ira del Padre por nosotros. Con una mano sostenía el Padre a su Hijo, con otra lo aplastaba. Por nosotros, por la iglesia, por los creyentes. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ese fue la satisfacción para la ira de Dios. La ira de Dios fue satisfecha por medio del sacrificio de Cristo. Los sacrificios de los animales en el templo solamente calmaban la ira de Dios temporalmente, pero el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y trajo satisfacción, como dije, a la ira de Dios. Así que ya no hay obra que hagamos nosotros, mis amados, que pueda satisfacer a Dios o su ira. Ahora lo que hacemos, lo hacemos como siempre lo digo, por gratitud, por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y él termina y se identifica no como un justo, ese publicano, sino como un pecador en bancarrota, necesitado de un Salvador y no basado en nada de lo que había hecho, sino en la sola y única gracia de Dios, ahí en Lucas. Lucas 18. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Aparte de que él no quería ni aún ver el cielo, poner los ojos al cielo, dice que él se golpeaba, ¿qué? El pecho. Quizás por el dolor que él sentía por su pecado. Y no es como lo hacen los católicos romanos. Dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No es eso. Eso es
solamente un ritual repetitivo que ellos hacen en sus reuniones. Pero aquí vemos quizás que este hombre pues se estaba cansado de su pecado. Y él sabía que no podía hacer nada más para justificarse delante de Dios. Versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Vean lo que dice aquí. El publicano descendió a su casa justificado antes que el otro fariseo. Él regresó a su casa justificado y quizás ya en paz con Dios. Y el fariseo, nunca fue justificado por sus obras y Dios no las tomó en cuenta. Porque esos hombres eran malos, eran perversos. Hacían acepción de personas y lo que Dios miró en esta oración del fariseo fue su orgullo y su altivez solamente y su pecado. Y en él nunca hubo arrepentimiento. Su oración de él era solamente señalar a su prójimo. Eso fue lo que él hizo. Él iba al templo a exaltarse, a querer ser aprobado por Dios, pero Dios ni en cuenta. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo llegó ahí enalteciéndose, pero él, en vez de ser justificado, él fue humillado por Dios. Y el publicano, pues él ciertamente fue con un corazón contrito y humillado, humildemente, buscando quizás la justificación de Dios, y él fue humillado y Dios lo exaltó, lo justificó. ¿A través de qué? ¿De alguna obra? De ninguna obra. Fue arrepentimiento. Él fue bienaventurado porque él fue pobre en espíritu, a orar al templo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A esto se refiere Cristo, a estas personas. A los que dicen, Señor, sálvame. Estoy cansado de mi pecado, ya estoy harto. Necesito de un Salvador, necesito a Cristo, he reconocido mi pecado. He reconocido que he quebrantado tus mandamientos. No hay nada que pueda hacer yo para salvarme, solamente tú, Señor. Esto es lo que queremos nosotros ver en nuestra congregación. Es lo que queremos ver allá afuera cuando prediquemos. Queremos ver a personas que vengan quebrantados por el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu los convenza de su pecado. ¿Y ustedes creen que el Cristo te ama lo va a hacer? Eso no lo va a hacer. Ese es un modo antibíblico de evangelizar. Cristo te ama, pero arrepiéntete. No, es Cristo está airado con el impío todos los días. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo para salvación de tu alma. Ese es el único mensaje bíblico. Y no es el Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no es ese. ¿Acaso Pablo tuvo una vida en riquezas, comodidades? Pablo padeció, los apóstoles padecieron, los profetas sufrieron, Cristo fue crucificado. Así que no hay ningún plan maravilloso para tu vida, solamente si crees en Cristo, te arrepientes, hay salvación eterna. Mientras estemos en esta vida como creyentes, vamos a padecer por causa del nombre de Cristo. Vamos a padecer si es que le servimos al Señor con todo nuestro corazón. Es lo que viene al momento de creer en Cristo.
al momento de ser salvos, al momento de ser perdonados, vamos a padecer, queramos o no. Si hemos tomado el arado con las manos, ya no podemos nosotros retroceder. Aquí vemos que él fue justificado por haberse dolido en su corazón, como dije, por causa de su propio pecado, y él ahora es un bienaventurado. Y de ellos, y personas como como el publicano, se refiere a Cristo. De ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el que justifica al ser humano? Quiero que ustedes lo vean conforme a las Escrituras. Es Dios. Romanos 8. Romanos 8, versículo 33 al 34, y es lo último que voy a leer. Romanos 8, 33 al 34. Dice el apóstol Pablo: desde el versículo 28, esa porción de las Escrituras a mí me encanta, donde dice: más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, sean buenas o malas, sean momento de gozo, de quebranto, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En los momentos de ¿qué? De sufrimiento. Y muchos lo usan para darte ánimo y ser un empresario. ¿Quién podrá contra ti si quieres ejercer un negocio, ser exitoso en este mundo? Eso lo usan erróneamente. Texto fuera de contexto. El que no escatimó ni aún su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es Él el que justifica. ¿Quién nos podrá acusar ahora nosotros, mis amados? Nos pueden acusar de muchas cosas a nosotros como creyentes. Quizás también Satanás nos puede acusar y te puede decir: mira, todo lo que pasa en tu vida, a tus hijos, a tu esposo, en tu trabajo, y le sirves a Dios, mejor no sirvas. ¿Quién nos podrá acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá condenar ahora? Ya no hay más condenación para los que están en Cristo, mis amados. Si eres de Cristo, ya no hay más condenación. Si mueres, irás a la vida eterna. Y no solo eso, sino que Él también intercede por nosotros. Tenemos a Cristo como nuestro abogado en los momentos que le fallamos a Dios, que caemos en la tentación y llegamos a pecar. Ahora Él intercede por nosotros. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, mis amados. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Cristo, todas las cosas.
Los frutos del Espíritu Santo, el gozo, paz, amor, todo eso. Eso es lo que hemos obtenido a través de Cristo, no los bienes terrenales de este mundo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? A esto se refiere cuando Pablo dice más que vencedores. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ven el contexto? Más que vencedores, ¿en medio de qué? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores porque Cristo venció en la cruz en nuestro lugar. No es que porque nosotros podamos vencer a Satanás y a los demonios y le podamos pisar la cola o la cabeza al diablo, como dice ese corito. Cristo venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás en la cruz. Él los exhibió públicamente a las tinieblas, a Satanás, a los demonios. Él los exhibió y triunfó sobre ellos, sobre el pecado. Somos más que vencedores en los momentos que estemos pasando lo que dice ahí el apóstol Pablo: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Yo no creo que nosotros hayamos pasado lo que dice ahí, desnudez, hambre o persecución, peligro o espada, pero yo creo que sí hemos pasado por tribulación y angustias. Gracias a Dios, gloria a Cristo, que no estamos pasando por persecución. Solamente yo creo que las primeras dos, angustias y tribulación, sufrimiento, vituperio, en medio de todo esto somos más que vencedores. Él nos sostiene, Él nos guarda por el poder de su mano. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice él, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él lo dice con una certeza, dice estoy seguro, y nosotros debemos de decir lo mismo que el apóstol Pablo. Estamos seguros que ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No es a través de las obras que podamos hacer, como el fariseo, sus ayunos, sus diezmos. Es en Cristo. Pero él dice, Dios es quien justifica, ¿quién nos condenará? Él nos dará todas las cosas. Cristo aún también intercede por nosotros, mis amados. Eso nos lleve a llenar de gozo a nosotros. Así que a eso se refiere Cristo cuando Él dice, allí en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros en un momento llegamos a estar en una condición de pobres en espíritu, llegamos a arrepentirnos nosotros y creímos en Cristo, pues mis amados, de nosotros es el reino de los cielos. Vamos a heredar el reino de los cielos. Esa es nuestra herencia incorruptible, inmarcesible. Una herencia eterna, celestial, donde estaremos alabando al Cordero, adorándole a Él solamente porque Él nos salvó. Amén. Así que este estudio
Era para el miércoles, pero me fue necesario predicarlo hoy. Me fue más de modo sermón. Pero espero que vayamos avanzando a través de lo que estemos pasando, porque no solamente yo estoy pasando por momentos difíciles, yo sé que también algunos aquí estamos atravesando desiertos, no literalmente, sino momentos difíciles. Pero sigamos, mis amados, orando los unos por los otros, animándonos y pues sigamos con los estudios. Y espero en Dios que pues podamos avanzar con las bienaventuranzas y el sermón del monte y aprender sobre esto. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, por Cristo primeramente. Señor, gracias porque Él pues se dispuso, Señor, y fue voluntariamente a la cruz